En una oportunidad, un samurái fue a ver a su maestro y le dijo: maestro, quiero que me enseñe qué es el cielo y qué es el infierno. El maestro lo mira y le dice: yo no te puedo dar esa enseñanza porque tú eres muy tonto. Tú no entiendes absolutamente nada. Eres una persona mediocre. Yo no me dedico a perder el tiempo con personas como tú. El samurái estaba absolutamente descompuesto cuando escucha esto de su maestro y le da una rabia que lo hayan insultado de esa manera, que sacó la katana, que es ese sable largo, y le iba a cortar la cabeza a su maestro. En ese momento el maestro le dice: ese es el infierno. Allí el samurái se dio cuenta de la enseñanza del maestro y con una vergüenza y con una humildad y con un dolor muy grande coge la katana y la vuelve a guardar. Y el maestro le dice: y ese es el cielo. Una enseñanza bellísima, porque en el pasado yo siempre he pensado que el hombre ha sido gobernado política y religiosamente desde la ignorancia. No como ahora, en esta época nueva, que debemos ser gobernados y dirigidos espiritualmente, incluso desde la sabiduría. Y digo que en el pasado al hombre se le gobernó desde la ignorancia, porque todo era una amenaza, todo era un castigo, todo era pecado, infierno, purgatorio, limbo, pecados mortales. Era un desastre. Así se dirigió a la humanidad desde un punto de vista espiritual, desde el terror, que es fruto de la ignorancia. Sin embargo, hoy tenemos una visión totalmente distinta. Entendemos que el cielo y el infierno son estados, son condiciones del ser humano, es una condición espiritual. El cielo y el infierno está en este mundo y está en cualquier mundo, porque no son lugares, son estados del alma. Hay gente que en este mundo está en un cielo porque vive en armonía, con sabiduría, con apertura, sin prejuicios. Alguien decía que el paracaídas es como la mente humana. Si no está abierta, no sirve para nada. Cuando somos capaces de abrir nuestra mente y tener una visión amplia sobre las distintas realidades, vamos evidentemente a vivir una armonía con la gente. Pero cuando el hombre pretende, por ejemplo, ser el dueño de la verdad y condena a todos los demás, ese es un verdadero infierno en la vida. Por lo tanto, cielo e infierno no son lugares, son estados del alma, que en el pasado se utilizó para mantener a las comunidades firmemente al puño, agarradas en el puño, para conducirla según los propios antojos y deseos de quienes dirigían estas comunidades. Gracias a Dios que esto ya hoy no es posible. El hombre, a través del pensamiento lógico, a través de la racionalidad, del conocimiento que adquiere día a día, naturalmente que va teniendo una visión diferente de las realidades. Por lo tanto, sabemos que cada uno de nosotros puede escoger en qué mundo vivir, en el cielo o en el infierno. Hay una leyenda indígena en que el padre le dice al hijo que dentro de cada uno de nosotros hay dos lobos. Uno es el mal que le
empuja a la mentira, al odio, al prejuicio, al robo, al asalto, y el otro es el lobo del bien, que es aquel que es comprensible, que es amoroso, que es solidario, y que están en una permanente lucha los dos. Entonces el hijo le dice, ¿y cuál de los dos es el que va a ganar? Y el padre dice, aquel al cual tú vas a alimentar. Así somos capaces de generar nosotros un mundo alrededor de nosotros que puede ser maravilloso o puede ser verdaderamente una destrucción. Un abrazo muy grande y le invito para la próxima semana para que tengamos otro tema de conversación. Hasta luego.